Yo soy ayudante del ramo Desarrollo de Habilidades Comunicativas para Abogados, más conocido como LED. LED es un curso que realiza la Facultad de Letras de nuestra universidad a partir del programa de lectura y escritura académicas de la Facultad de Letras. Ahí está mi correo por si me quieren escribir. Un solo segundo. Bueno, no sé qué le pasó ahí a la Cata, pero ya va a entrar al tiro. Yo se le quería decir que también vamos a estar grabando esta reunión a pedido de hartos y hartas, así que ya, ahí bueno, ahí llegó. Cata, dale con todo, sigue. Gracias por rellenar. Desde ya, como estoy compartiendo pantalla, me es difícil verlos, así que por favor no sean tímidos y hagan sus preguntas por micrófono, o bien tú ahí, Agustín, me avisas si hay alguien preguntando por el chat. Bien. Bueno, ustedes sabrán que nosotros citamos con este formato de la Revista Chilena de Derecho, y es porque la facultad tiene una revista, que es una publicación periódica, fue fundada en 1974, y más o menos al año se publican 3 volúmenes. ¿Dónde pueden encontrarla? Ustedes ingresan una búsqueda en Google, como en este tutorial, luego van a al primer resultado de su búsqueda y entrarán a la página de la revista. En ese costado, normas editoriales, y enseguida se muestran las normas. Así pueden encontrar las normas. Ojo, su última actualización es de junio del año pasado, del 19 de junio, así que de repente será bueno que verifiquen esa información, no se vayan a topar con algún PDF que tiene las normas pero no están actualizadas. En este taller en particular, como verán, vamos a ver cierta parte de las normas de citación, pero les presento el índice de todas formas para que conozcan qué contienen las normas. Hay normas referidas a los autores, normas de formato y estilo, y normas también referidas a los usuarios de la revista. En este taller vamos a ver las normas de formato y estilo, pero particularmente vamos a ver el 2.3, que son otras indicaciones de estilo, el 2.5, referencias completas al final del trabajo, y el 2.6, que son las referencias abreviadas. Y vamos a comenzar por las referencias completas al final del trabajo. Todo lo que ustedes están, creo que lo estoy grabando. Yo estoy grabando, yo estoy grabando, dale nomás. ¿Sara? Sí. Ya, perfecto. Perfecto, gracias, Agustín. Bueno, como les comentaba, todo lo que ustedes van a ver en esta presentación está en las normas. Yo lo que hice fue replicar lo que está en las normas. Y como les comentaba, la revista comprende ciertos aspectos de citación, y ya para adelantarles, ustedes van a tener que citar tanto como nota al pie, y ya les voy a explicar cómo se realiza, y tienen que citar al final del trabajo. Y ahora vamos a ver cómo citamos al final del trabajo. Al final del trabajo, ustedes, bajo ciertas expresiones o títulos, van a tener que indicar a los autores que ustedes, a los que ustedes acudieron, y también el texto en específico que consultaron. Deben ser listados al final del trabajo bajo el título de bibliografía citada, y se deben ordenar alfabéticamente por el primer apellido de su autor. Por ejemplo, y verán, bibliografía citada, aquí está indicado los apellidos por orden alfabético, y como verán, acá puse un ejemplo en el que existen 2 apellidos, siempre se ordena por el primer apellido. Los apellidos, y esto es una novedad porque quizás alguno de ustedes se maneja con el formato APA, en este sistema de citación, los apellidos se escriben en versalitas, y ustedes se preguntarán, ¿qué son las versalitas? ¿O cómo se escriben versalitas? Ustedes ingresan, en el caso de que tengan Office, Microsoft Office, van a Word, y en esa pestañita que está señalada con un círculo rojo, hacen clic y se les va a abrir esta ventana. Seleccionan el texto que quieren poner en versalitas, como verán en el ejemplo, Carrio, que es el apellido de uno de los autores, y a continuación, donde dice versalitas, hacen clic. Y enseguida, podrán ver, se cambia a versalitas. La particularidad de versalitas es que se trata como si estuviesen escribiendo en mayúsculas, solo que la inicial, la primera letra de la palabra, la pone de un tamaño mucho más grande, y se ve la distinción entre una mayúscula, pero están todas en mayúsculas, solo que hay una mayúscula mucho más grande.
Y así se hace la versalita. Y como verán, por ejemplo, Carrio ahí está con versalitas, pero García está sin versalitas. Asimismo, Lozano y Molina con versalitas, y las demás todas están en versalitas. Se ordena, como habíamos dicho, con el nombre del autor. Y acá algunos ejemplos en relación a los autores. Acá ven un autor, dos autores, tres autores, y acá serían ya 4 o más autores. Siempre va el apellido, el primer apellido de los autores en versalitas. En este caso, como ven, hay 2 y se enlazan con la conjunción y. Cuando hay 3 se utiliza punto y coma y el i, y cuando son ya 4 más se utiliza la expresión y otros. Ojo que el y otros va siempre en minúscula, no se utilizan expresiones latinas como et al, no está el y otros en versalitas ni tampoco en mayúscula, va y otros en minúscula. Y a continuación en las normas de la revista, luego les brinda algunos ejemplos, porque en relación a la bibliografía citada, que se refiere más que todo a la doctrina, a lo que dicen los autores, existen diversidad de textos, como por ejemplo libros, artículos de revista, también incluso fuentes electrónicas en relación a páginas web. Acá se señalan algunos ejemplos sobre libros, haciendo la distinción si se trata de un autor o 2 o 3 autores o más de 3 autores. Y acá, en este caso, el título de la obra va en cursiva. Esa es una particularidad que luego ya les voy a mencionar, por ejemplo, al hacer la diferencia al citar un artículo de revista. Traducciones, capítulo de libro con editor. La letra F quizás sea usual que ustedes se topen al escribir, al consultar fuentes. Y acá, para citar, en este caso, Ana María Hübner Guzmán es la autora del capítulo Los bienes familiares de la legislación chilena. Y como verán, ese título está entre comillas y no está en cursiva, a diferencia de los libros. Ahora, Corral Dalciani Hernán es el editor, y el libro vendría siendo Los regímenes matrimoniales en Chile. Y ahí está la diferencia entre cuál corresponde al libro y cuál al capítulo que está dentro de este libro. También acá capítulo de libro ya no con un editor, sino con 2 editores, y se utiliza el edit. Más ejemplos. Artículo de revista, fuente manuscrita, de fuentes digitales. Acá dice lo que corresponda según el tipo de fuente, pero habitualmente se pone el autor con el mismo formato, apellidos en versalitas, su nombre, entre paréntesis, año y 2 puntos. Y se pone el título, entre comillas, de lo que ustedes están citando. Ahora, respecto a las normas. Ustedes en sus trabajos, en los escritos que elaboren, van a recurrir a bibliografía citada, ya dijimos autores, doctrina, a normativa, legislación, y también a jurisprudencia. Y todos estos aspectos lo contempla la Revista Chilena de Derecho. Y en relación a las normas, se repite también esta dinámica de bajo un título, identificar las normas que son citadas. Y nuevamente, algunos ejemplos. Leyes no codificadas, códigos, constituciones, tratados internacionales. En este caso, el país del que proviene la ley se escribe en versalitas. En el caso de la bibliografía eran los apellidos del autor. Luego, el número de la ley y entre paréntesis la fecha de publicación, no de promulgación, de publicación. Es importante que asimilen ese concepto, porque cuando vayan a Ley Chile les van a aparecer un recuadro en el que se les va a indicar la fecha de promulgación y de publicación. Para los efectos de la norma de citación siempre se va a tratar de la fecha de publicación. Otros instrumentos relativos a normativa como organismos internacionales, de congresos, de conferencias gubernamentales internacionales, ahí existen algunos ejemplos. Y por último, como les adelantaba, jurisprudencia. Nuevamente se utiliza esta fórmula de jurisprudencia citada debajo de este título. Luego, a continuación, señalamos la referencia a las sentencias. En este caso, si se tratan de sentencias chilenas, vamos a utilizar estos ejemplos. Vamos a señalar el tipo de acción o procedimiento correspondiente,
Por ejemplo, si se trata de una tercería de prelación o de un recurso de nulidad, que ya van a aprender. O por ejemplo, en ese caso, si es que se trataba de Corte Suprema o Corte de Apelaciones, pero si se trata del Tribunal Constitucional, ahí deben señalar Tribunal Constitucional chileno. Ahora, si citamos jurisprudencia no chilena o internacional, debemos utilizar el sistema de citación que se usa en los países respectivos. Ahí podrán ver cuál es el sistema que se utiliza en Estados Unidos, en España, en Alemania o en Colombia. O en algunas cortes internacionales. Y aquí algunos ejemplos. Nuevamente existe este título de bibliografía citada, normas citadas, y acá quiero ser enfática porque, como les comentaba, estas normas fueron modificadas recientemente, en junio. Y la distinción principal es que se menciona explícitamente el país del que proviene la normativa, que se indica en versalitas. ¿Cierto? Ahora, este es un ejemplo de una normativa citada de un artículo anterior a la modificación de las normas, por lo que faltaría agregar el país en versalitas y ley no iría en versalita, iría normal. Bueno, no se muestran estos ejemplos en las normas, pero esto yo lo extraje consultando algunos artículos publicados. Y también pueden citar no solo leyes, sino que decretos con fuerza de ley, haciendo las modificaciones que les comentaba. Deben indicar el país en versalitas y decreto con fuerza de ley iría sin versalitas. También circulares, por ejemplo. Y acá existen otro tipo de documentos que podrían eventualmente citar con las modificaciones que les mencioné, señalando en versalitas el país y luego todo va sin versalidad. Y en relación a la jurisprudencia citada, acá, por ejemplo, un recurso de nulidad, distinto a la tercería prelación que vimos en el ejemplo que nos sugiere la revista. Eso con respecto a las referencias completas al final del trabajo, y ahora vamos a hablar de las referencias abreviadas. Ahora, ¿cómo cito abreviadamente bibliografía? Se utiliza el sistema de citación en nota al pie. Quizás esto podría ser similar a APA, en el que se utiliza el entre paréntesis, el apellido del autor, coma, año, coma, página, pero en este caso siempre se cita como nota al pie. Así que va a ser incorrecto que ustedes citen entre paréntesis poniendo el apellido del autor y el año. Nunca lo hagan, lo tienen que hacer como nota al pie. Y si no saben cómo hacer nota al pie, acá vamos a aprender. En este caso quiero referenciar esa cita y voy a referencias, en insertar nota al pie, y ahí se insertó la cita. Y claro, la identificamos como nota al pie al final de la página. Y ahí escribo el apellido en versalitas. Ya, eso está mal, porque no va et al, va y otros. No me había dado cuenta de ese error. Pero eso está malo. Habíamos dicho que es y otros. Y va entre paréntesis. El año y la página. No sé si hay alguna duda hasta ahora. Creo que escuché a alguien. Parece que vamos bien. Cualquier cosa, pueden interrumpirme hablando, porque no los veo, o le preguntan por el chat y así Agustín me canaliza sus dudas. Claro, así se introduce la cita. En este caso era una cita de García, entre paréntesis 2008, PP por la página y la página en específico, 33. Perdona, Cata. Hay un comentario en el chat que dice, me perdí con él y otros. Ja, ja, ja. Ya. Voy a que agregar la risa. Y después dice, ¿también se ponen las abreviadas? Sí, también se pone... Gracias. Sí, gracias María. Sí, mira, olvídense de la existencia de la expresión et al. No se utilizan latinajos, como les llaman, al menos en la revista chilena de Derecho. Y en este caso, claro, no me había percatado de ese error, pero hola, que es el apellido del autor, debería ir hola y otros. Y entre paréntesis 2002, PP y el número de la página. No se utiliza el et al, se utiliza el y otros. Y el y otros va sin versalita, sin mayúscula, va y otros corrientemente. Cata, Dime. y por ejemplo, cuando es más de un autor, ¿va por como importancia? O sea, ay, no sé cómo decirlo, como
¿este aportó más que este o va solamente por, como alfabeto? Va por cómo salga en el artículo. Cuando tú Ya. consultes el artículo va a aparecer un orden, que a veces ni siquiera no están ordenados alfabéticamente muchas veces, y se utiliza ese orden. Ya, genial. Al Gracias. final les voy a enseñar un tip que yo utilizo cuando tengo dudas al citar. Oye, Cata, Dime. otra pregunta en el chat. Francisco Soto pregunta, ¿y cómo y una columna de internet, cómo se citaría? Ya, mira, como mostré anteriormente, voy a retroceder. En bibliografía citada, dice, sería una fuente digital. Y en ese caso, acá dice la cita, lo que corresponda según el tipo de fuente. Si tú conoces el nombre de esa columnista, vas a escribir el apellido del columnista en versalitas, su nombre, entre paréntesis el año de esa columna, 2 puntos, entre comillas, el título de la columna y luego disponible en el link y la fecha de consulta. Esa va a ser la forma de citar esa columna de internet. Y continuemos, estábamos hablando sobre cómo citar de forma abreviada, particularmente en cómo hacer las notas al pie de página. Bien, entonces acá se señala cuando es un autor, cuando son 2 autores, cuando son 4 o más, ahí se utiliza el y otros, como habíamos hablado anteriormente. Aquí un detalle, puede pasarles que consulten obras que coincidan en relación al año de publicación. Entonces, por ejemplo, puede ser Guzmán 2005 y que hable de la responsabilidad extracontractual, por ejemplo, y no sé, Guzmán 2005 y que hable de la servidumbre de paso. Y para diferenciar a cuál pertenece uno y otro texto, se utiliza el A. Entonces ustedes, eso lo agregan ustedes, 2005A, y con ese vamos a identificar, por ejemplo, el de responsabilidad extracontractual. Y el otro con 2005B, y esa va a ser la forma de diferenciarlo. Y eso además, ustedes lo van a señalar al final con la bibliografía citada, al final con las referencias que van al final de su trabajo. En relación a las normas, creo que me lo pasé muy rápido. Códigos, así va referenciado como nota al pie. Si son leyes no codificadas, la ley, resoluciones de órganos internacionales o de tratados. Sobre referencias abreviadas respecto a jurisprudencia, aquí también otros ejemplos. Aquí se pone, en este caso, las partes y el año. Y en el último, que se trataría de una jurisprudencia relativa al Tribunal Constitucional, su naturaleza, en este caso requerimiento de inaplicabilidad, en versalitas y entre paréntesis el año. Y ahora vamos ya a hablar sobre un aspecto muy importante relacionado con el plagio y con la forma de citar, y la distinción entre citas directas y citas indirectas. Una cita directa es aquella que ustedes básicamente copian y pegan. Y eso lo deben referenciar siempre entre comillas. Advertencia. Esto es muy distinto a APA, porque en algunos otros sistemas también, cuando uno referencia una cita que es copiada y pegada, lo pone en cursiva, para denotar esta textualidad explícita, ¿verdad? Pero en este caso, eso se va a denotar con el entre comillas. Y como vimos anteriormente, van a hacer la referencia en una nota al pie. Por ejemplo, este ejemplo lo extraje de la Revista Chilena de Derecho, y se está definiendo el concepto de nuch. Y acá podrán ver la cita, no está utilizado el cursiva, solamente se utilizan las comillas, y luego con el 1 referenciamos como una nota al pie, señalando los nombres de los autores en versalitas, y como son 2 autores, utilizamos I, entre paréntesis el año, y la página. Y acá la página va P. Citas indirectas, esto es distinto y también va a ser otro recurso que ustedes pueden utilizar para ampliar esos trabajos. Una cita indirecta corresponde a aquella en el que ustedes parafrasean una idea. ¿Qué es parafrasear? Básicamente
es decir lo que un autor plantea, pero con sus propias palabras, o bien alterando cierto orden gramatical, de modo que la cita ya no es copiada y pegada, ya tiene una alteración y también una adecuación a lo que ustedes están escribiendo, y en ese caso se trata de una cita indirecta, que de todas formas vamos a tener que referenciar. Si bien no es textual, no es copiada y pegada y no ampliamos las comillas, de todas formas se trata de una idea que no les pertenece, que les pertenece a un autor que se puede identificar en un texto en particular, y por eso también las referenciamos como nota al pie de página. En este caso, esta referencia corresponde a Twinning. Ahora, si bien yo les decía que a diferencia del sistema de APA, en el que se referencia entre paréntesis, apellido del autor, año y página, eso siempre va como nota al pie, pero ustedes también al momento de redactar pueden señalar, por ejemplo, de acuerdo con Twinning, o según, o desde la perspectiva de, o según plantea, según señala, y ahí mencionar al autor, para no incurrir jamás en plagio. Otros ejemplos, aquí se trataría de una cita directa, y lo identificamos por las comillas, también correctamente referenciado como nota al pie de página. Más ejemplos. En este caso ya no se trata de un autor, estamos hablando de jurisprudencia porque se refiere a lo que ha planteado la CS, que es la abreviatura de Corte Suprema. Y ahí en el 44 se indica la jurisprudencia en particular. E incluso luego, como en relación a la redacción, se indica que también el Tribunal Constitucional se ha manifestado en un sentido similar a la Corte Suprema, y se indica, claro, en qué fallo en particular el tribunal coincide con la postura de la Corte. Acá, por ejemplo, les puse una referencia en relación a si quiero citar un artículo. Como verán, no existe una referencia como nota al pie, porque ustedes en el texto pueden decir, según el artículo, tanto, tanto, de la ley, tanto, tanto. La idea es que siempre esté hecha la referencia y que su receptor pueda identificar aquello a lo que ustedes se están refiriendo. Lo mismo acá ocurre haciendo una referencia a la Constitución, a un artículo de la Constitución. Y por último, en relación a las indicaciones de estilo que contempla esta normativa, hay una referencia en relación al uso de cursiva, negrita y subrayados. La cursiva solo es para frases o palabras en idiomas distintos al castellano. La negrita sería para destacar algunas palabras o frases de acuerdo al criterio del autor, en este caso ustedes, y no se utiliza subrayado. En ninguna parte, ni siquiera como título, no se utiliza subrayado. Ahora, le hago la advertencia que en algunos ramos, por ejemplo el LED, de acuerdo al profesor que tengan, quizás haya flexibilidad en esto, pero al menos de acuerdo a lo que dice la revista, no se utilizaría el subrayado. Algunos ejemplos. Cursiva solo para frases o palabras en idiomas distintos al castellano, como verán. Ahí. Y acá no se olviden del autor. Y acá introducimos al autor aludiendo de que en este caso critica las reglas de exclusión del evidence anglosajón. Como les decía, los autores pueden señalar, plantear, indicar, contraponer. Hay que ser estratégicos al momento de utilizar esas frases para introducir al autor, no olvidar la intertextualidad y no jamás incurrir en plagio. Cursivas, aquí otra expresión a priori o tema probandum, negritas, para destacar frases o palabras según lo requiere el autor. Y acá se destaca la expresión presentar pruebas. Y por último, el subrayado que no se emplea. Otras indicaciones de estilo, como ya les anticipaba, no se utilizan latinismos, así que no se utiliza el et al. Respecto a las citas textuales, también les mencionaba que se utiliza entre comillas, que no se utiliza la cita ni en cursiva ni en negrita, y que luego de señalar la cita ustedes las tienen que referenciar como una nota al pie. Y eso ha sido todo. No sé si logramos hacer LED en menos de 40 minutos.